Siempre interesados en definir qué es la masonería, con todas las dificultades que eso supone, nos acercamos a dos autores que publicaron en 1883 una obra de obligada consulta, el Diccionario Enciclopédico de la Masonería con un suplemento, seguido de la Historia General de la Orden Masónica desde los tiempos más remotos hasta la época actual. Obra especial y única en su género para el conocimiento de los orígenes, naturaleza, símbolos, prácticas y fines de la masonería. Completado con un taller general de la francmasonería, escrito y ordenado por Lorenzo Fra Abrines y publicado bajo de dirección de Rosendo Arderiu. La francmasonería sería una institución de fraternidad universal esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, una definición casi universalmente aceptada entre los masones. Pues bien, ese taller general con el que termina la magna obra, y que no dejaremos de recomendar y no solo porque trata de la masonería sino de otros campos de la simbología, la historia y la cultura, dedica su primera parte a intentar definir qué es la masonería en general, y de sus principios y fines. Pues bien, la francmasonería sería, en primer lugar, una institución de fraternidad universal esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, una definición casi universalmente aceptada entre los masones. Más controvertida es la proclamación de la existencia de un principio creador, bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo, pero los propios autores ya incluían en una nota a pie de página que el Gran Oriente de Francia, considerando que las concepciones metafísicas eran del dominio exclusivo de los individuos, rechazaba toda afirmación considerada dogmática, y por eso había eliminado esa declaración sobre el Gran Arquitecto del Universo en su código. Tendría por objeto la investigación de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la solidaridad. Buscaría trabajar por la mejora material y moral y por el perfeccionamiento intelectual y social de la humanidad. Pero, además, buscaría hacer extensivos a todos los hombres los lazos fraternales que unirían a los francmasones de todo el mundo y luchar sin descanso contra la ignorancia, bajo cualquier forma que se presentase. La masonería buscaría combatir con la persuasión y la fuerza moral del buen ejemplo todo lo que atentase al progreso de la razón y al espíritu de la fraternidad. Clásicamente, la masonería tendría una especie de programa, que resumido sería el siguiente: vivir honradamente, obedecer las leyes del país, practicar la justicia, amar a los semejantes, trabajar sin descanso por el bienestar de la humanidad y procurar alcanzar por medios pacíficos su emancipación. La francmasonería ha sido siempre una infatigable defensora del trabajo al considerarlo como uno de los deberes esenciales del hombre, por lo que combate la ociosidad voluntaria. Por eso los masones son obreros. En función de todo lo expresado, la masonería buscaría combatir con la persuasión y la fuerza moral del buen ejemplo todo lo que atentase al progreso de la razón y al espíritu de la fraternidad. La masonería sería una fuerza moral, y que se adquiría por el ejercicio de la virtud. En el taller del diccionario se consideraba a la masonería como una ciencia del progreso moral, basada en dos grandes atributos de la inteligencia, luz y verdad. La masonería tendría como principios fundamentales la tolerancia mutua y el respeto de sí mismo y de los demás, y la libertad absoluta del pensamiento y la conciencia. Por eso estaría abierta a los hombres de todas las razas y de todas las nacionalidades, cualesquiera fueran sus opiniones y creencias, con tal de que fueran libres y de buenas costumbres. La pregunta versaba sobre qué significación tenía la Biblia en los talleres masónicos. Se respondió que únicamente era simbólica y nunca dogmática, ya que los masones eran libres para ver en ella el libro de deberes religioso y santo, o solamente un documento ético, una ley moral desarrollada a través de los siglos. La masonería, en general, con algunas excepciones, aceptaba la Biblia como fundamento de su simbolismo, que estaba tomado, en parte de las propias Sagradas Escrituras. En relación con las excepciones, el consultorio hablaba de cómo en 1877 el Gran Oriente de Francia había borrado de sus constituciones la fórmula del Gran Arquitecto del Universo, y en consecuencia también había decretado hacer desaparecer la Biblia de sus talleres. Al parecer, el Gran Oriente de Bélgica habría hecho lo mismo. Y esa habría sido la causa, siempre según la fuente que estamos empleando, la causa de la ruptura de relaciones con la masonería anglosajona. En este capítulo de excepciones se aludía al caso de la Gran Logia de Bayreuth, que no tenía relaciones con la Gran Logia Territorial de Alemania por haber sustituido la Biblia por el llamado Libro Blanco, que sería un volumen con todas las páginas en blanco, excepto la primera, donde aparecería el nombre de Dios. Por su parte, la Asociación Masónica del Sol Saliente sustituía a la Biblia por un libro de ciencia y la Logia Hermandad de Hannover lo hacía con un volumen que contenía las máximas de sabiduría de todas las religiones. En contraposición, en la masonería norteamericana se entregaba a cada iniciado un ejemplar de la Biblia.
La masonería aceptaba la Biblia como fundamento de su simbolismo, que estaba tomado, en parte de las propias Sagradas Escrituras. En otro extremo, se nos informaba que algunas logias la Biblia era objeto de culto, pero eso no iría, en realidad, con el espíritu masónico, como tampoco su supresión. Para la revista española la Biblia debía ser un lazo de unión de carácter simbólico, nunca dogmático, pero esta interpretación chocaba con los dos extremos planteados, los que llamaba la publicación los pietistas y los racionalistas. Por fin, en algunos talleres había la costumbre de complementar la Biblia con el libro de los antiguos deberes y la constitución de la Gran Logia. También se informaba que en las logias compuestas exclusivamente por musulmanes la Biblia era sustituida por el Corán, y en las de hindúes por los sagrados libros de la India. Así pues, en general, la Biblia aparecería en la masonería como un elemento importante, pero de carácter simbólico, no religioso. Así parece que ocurre hoy en día.